David Copperfield, Charles Dickens. Con inmensa ansiedad esperé la respuesta del señor Murdstone, pero hice esfuerzos inauditos para disimularlo y procurar hacerme tan agradable como me fuese posible a mi tía y a Ricardo. Hubiese ido con éste a volar la gran cometa, pero no tenía otras ropas que el traje algo extraño en que me enfundaron el primer día, y esto me obligaba a permanecer en casa, excepto una hora diaria que mi tía me obligaba a pasear por la costa delante de la casa a la caída de la tarde, poco antes de acostarme. Al fin llegó la contestación de mi padrastro y supe con gran espanto que al día siguiente vendría personalmente a Dover para conferenciar con mi tía. Vestido siempre con mi extraño traje, conté las horas temblando de terror ante la idea de ver otra vez el rostro sombrío del señor. Al día siguiente estuvo mi tía más autoritaria y severa que de costumbre. Fueron los únicos preparativos que creo se hicieron para recibir al visitante que tanto terror me inspiraba. Trabajaba mi tía al lado de la ventana y yo me senté cerca de ella a meditar en las consecuencias probables de la visita del señor Murdstone. Avanzaba la tarde, se había retrasado indefinidamente la comida y ya mi tía impacientada acababa de ordenar que nos la sirviesen cuando lanzó un grito de alarma al ver un burro. Imposible pintar mi consternación cuando vi a la señorita Murdstone montada en un pollino, atravesar con paso rápido el prado sagrado y detenerse enfrente de la casa, paseando una mirada tranquila a su alrededor, mientras mi tía gritaba moviendo la cabeza y amenazándole con el puño desde la ventana. «Siga usted su camino. ¿Qué hace usted ahí? Está estropeando lo que es mío. Márchese enseguida. Habráse visto jamás semejante audacia». Tal tempestad de cólera desencadenó en mi tía la sangre fría de la señorita Murdstone, que contra su costumbre permaneció inmóvil e incapaz de precipitarse al ataque del enemigo. Aproveché esta coyuntura para decirle que la amazona era la señorita Murdstone y que el señor que acababa de reunirse con ella, pues como el sendero era muy estrecho, se había tenido que quedar algo rezagado, era mi padrastro en persona. «Es igual», gritó mi tía, sin dejar de hacer desde la ventana de la sala gestos y ademanes que nadie podría interpretar, a buen seguro, como saludos de bienvenida. «No quiero que nadie viole mis tierras y no estoy dispuesta a tolerarlo. Vaya usted, Juanita, y échelos». Oculto a espaldas de mi tía, presencié el descomunal combate que tuvo por teatro el prado intangible. El asno, con las 4 patas clavadas en el suelo, resistía todos los combates. Juanita le tiraba de las riendas para obligarle a dar media vuelta. El señor Murdstone, por el contrario, pretendía hacerle avanzar. Su hermana pegaba con la sombrilla en la cabeza de Juanita y 5 o 6 chiquillos atraídos por el ruido gritaban con todas sus fuerzas. De repente mi tía reconoció entre ellos al que era uno de sus más encarnizados enemigos, aunque apenas tenía 13 años, y precipitándose al lugar del combate se arrojó sobre aquel, le agarró y arrastró al jardín, y llamó a Juanita ordenándole que fuese corriendo a buscar a la policía y a la justicia para que allí mismo prendieran, juzgaran y ejecutaran al culpable. No duró mucho la cómica escena porque el galopín, que era un saco de malicias de las que mi tía no tenía ni idea, halló pronto el medio de escaparse, lanzando un grito de triunfo, y montando de un salto en su asno desapareció riendo a carcajadas, después de darse el placer de dejar marcadas las huellas de sus herrados zapatos en las platabandas. La señorita Murdstone había dejado libre a su montura hacia el final del combate y esperaba con su hermano al pie de la escalinata a que mi tía tuviese a bien recibirles. Mi tía, agitada aún de resultas de la lucha, pasó por su lado con gran dignidad y entró en la casa sin preocuparse de su presencia, hasta que Juanita les anunció: «¿Debo marcharme, querida tía?», pregunté temblando. «No, por cierto, caballerito», me contestó, y arrastrándome a un rincón cerca de ella, me puso delante una silla que hacía las veces de la barra tras de la cual se coloca el prisionero en las salas de justicia.
Allí me mantuve durante toda la entrevista y desde allí vi entrar en la sala a los hermanos Murdstone. Ah, exclamó mi tía, no supe al principio a quién tenía el honor de reprender, pero tendrá usted que disculparme porque no permito que nadie pase con un asno por ese prado. No hago excepciones. Esa inflexible determinación es muy molesta para los forasteros, dijo la señorita Murdstone. ¿De veras? Replicó mi tía. El señor Murdstone temió que se rompiesen de nuevo las hostilidades e intervino diciendo: «Señorita Trotwood». «Un momento, señor», interrumpió mi tía lanzándole una escrutadora mirada. «Usted es el señor Murdstone, el que se casó con la viuda de mi difunto sobrino David Copperfield, que vivía en Blanderstone, la Rockery. Aunque, a decir verdad, no sé por qué se agrega Rockery al nombre del pueblo». «Sí, señora», contestó mi padrastro. «Me perdonará, señor, que le diga», prosiguió mi tía, «que hubiese sido preferible 1000 veces que hubiera dejado tranquila a aquella pobre niña». «Estoy de acuerdo con la señorita en ese punto», terció la señorita Murdstone levantando la cabeza. «Siempre he considerado a nuestra pobre Clara como una niña bajo cualquier aspecto que la mirase. Es una felicidad, señorita, para usted y para mí, que comenzamos ya a envejecer y que no tememos que nuestros atractivos físicos puedan sernos fatales, que nadie pueda decir otro tanto de nosotras», dijo mi tía. «Indudablemente», replicó la señorita Murdstone. «Y como dice usted muy bien, hubiera sido mucho mejor para mi hermano no haber contraído semejante matrimonio. Esa fue siempre mi opinión». «No lo dudo», terminó mi tía tirando del cordón de la campanilla. «Juanita», dijo a la criada cuando acudió al llamamiento, «haga usted el favor de decir al señorito Ricardo que le ruego se tome la molestia de bajar». Durante la espera, mi tía estuvo mirando a las paredes en silencio, frunciendo el entrecejo y más tiesa que nunca. Cuando entró el señor Babley, mi tía lo presentó solemne. «Ricardo, uno de mis antiguos e íntimos amigos, en cuya serenidad de juicio cuento». Dijo esto mi tía recalcando las palabras, con intención seguramente de amonestar a Ricardo, que se mordía las uñas con aspecto atontado. El señor Babley dejó de morderse las uñas y permaneció de pie en el centro del grupo con mucha seriedad y dispuesto a prestar profunda atención. Mi tía hizo una seña con la cabeza al señor Murdstone, invitándole a hablar, y éste se expresó en los siguientes términos: «Señorita, al recibir su carta consideré como un deber para mí y como una prueba de atención a usted». «Gracias», interrumpió mi tía mirándole siempre obstinada. «No se preocupe usted de mí. El venir a contestarle de palabra a pesar de los trastornos que me ha ocasionado el viaje. El desgraciado niño que se escapó del lado de sus bienhechores abandonando sus ocupaciones y cuyo aspecto exterior terció su hermana reclamando la atención de todos para que se fijasen en mi indumentaria, es tan extraño y tan escandaloso». «Juana Murdstone», dijo su hermano, «ten la bondad de no interrumpirme. Ese desgraciado niño, señorita Trotwood, ha sido la causa de muchos disgustos domésticos, tanto en vida de su difunta madre como después. Tiene un carácter taciturno y obstinado y se rebela contra la autoridad. En una palabra, el muchacho es muy indómito. Mi hermana y yo hemos tratado de corregirle de sus graves defectos, pero sin lograr ningún fruto, y ambos hemos acordado, pues mi hermana está compenetrada conmigo, que era justo que oyese usted de nuestros labios esta sincera declaración hecha sin cólera ni rencor. Mi hermano no necesita mi testimonio para confirmar sus acertos», dijo a su vez la señorita Murdstone. «Permítame, pues, añadir solamente que, entre todos los muchachos del mundo, no creo que haya uno solo de peores condiciones que éste». «Un poquito fuerte me parece lo que usted dice», exclamó mi tía. «No tanto como merece su conducta», replicó la señorita Murdstone. «Ah», murmuró mi tía, «¿y usted, caballero, tiene algo que añadir?» «Tengo mi opinión particular acerca del mejor modo de conducir la educación de este niño», contestó el señor Murdstone, cuya frente se iba oscureciendo cada vez más, a medida que mi tía y él se miraban con más fijeza. «Fundo tal opinión»,
parte en el estudio que he hecho del carácter díscolo del niño y parte en mis medios de fortuna. A nadie necesito dar cuenta de mi conducta acerca del particular. He sido consecuente con mis ideas y sería inútil que hablase más del asunto. Me bastará añadir que puse a este niño bajo la vigilancia de uno de mis amigos, empleándole honrosamente en un comercio, pero que aborreciendo el niño el trabajo, huye, corre por los caminos como un vagabundo y viene aquí, haraposo, a refugiarse al lado de usted, señorita. Deseo exponer a su consideración honradamente las consecuencias inevitables, a mi parecer, de la ayuda que en estas circunstancias pueda usted prestarle. Todo eso está muy bien, pero comencemos, si a usted le parece, por tratar de eso que usted llama un empleo honroso, dijo mi tía con voz reposada. Si este muchacho hubiese sido hijo de usted, ¿le hubiera procurado la misma ocupación? Si hubiese sido hijo de mi hermano, intervino la señorita Murdstone, que no pudo contenerse más tiempo sin terciar en la discusión, su carácter creo que hubiese sido muy distinto. Si su difunta madre, aquella pobre niña, hubiese vivido, ¿habrían empleado a este muchacho en el mismo honroso comercio? Creo que Clara no se hubiera opuesto nunca a lo que mi hermana Juana Murdstone y yo hubiéramos considerado como el mejor partido que se debía adoptar. La señorita Murdstone apoyó las declaraciones de su hermano con un murmullo ininteligible y mi tía exclamó: «Ah, pobre niña». Desde hacía unos momentos, Ricardo se entretenía en hacer sonar el dinero en sus bolsillos, pero se entregó con tanto ardimiento a esta ocupación que mi tía creyó necesario imponerle silencio con una mirada, antes de preguntar al señor Murdstone: ¿La renta de que disfrutaba aquella pobre niña se extinguió con ella? Sí, contestó el preguntado. ¿Y la propiedad de la casa y del jardín, de aquella casa que se llamaba Nido de Cornejas y no tiene cornejas, no debía pasar a su hijo? Su primer marido se la legó sin condiciones, comenzó a decir el señor Murdstone. Sin condiciones, interrumpió mi tía, no pudiendo dominar su cólera ni su impaciencia. Lo sé, no había necesidad de que usted me lo dijese. Conocía a mi sobrino y sé que le hubiese parecido inferir una grave injuria a su viuda si le hubiese impuesto condiciones en favor de su hijo. Pero cuando aquella cometió el desatino de aceptarle a usted por marido, señor Murdstone, ¿no se le ocurrió a nadie la idea de proteger y de garantir los intereses del muchacho? Mi difunta esposa amaba a su segundo marido y tenía plena confianza en él, contestó el señor Murdstone. Su difunta esposa era una pobre niña muy desgraciada que no conocía el mundo, replicó mi tía con marcado desdén hacia su interlocutor. Por eso han sucedido así las cosas. Y ahora, ¿qué más tiene usted que decir? Solo lo siguiente, señorita, contestó. Estoy dispuesto a volver a encargarme de David, pero sin condiciones, para hacer de él lo que me convenga y para obrar con él como me plazca. No he venido para hacer promesas ni para adquirir compromisos respecto a él, de cualquier clase que sean. Tal vez tenga usted la intención, señorita Trotwood, de hacer caso de sus lamentos y de aprobar su huida, pero debo prevenirla que si le apoya esta vez, tendrá que apoyarle siempre. Si se interpone entre él y yo, entiendo que esta intervención debe ser definitiva. No soy hombre que trata en broma las cosas. Estoy dispuesto a llevármelo por primera y última vez. ¿Está el muchacho dispuesto a venir conmigo? Si no lo está, si usted así me lo dice, pretextando cualquier cosa, poco importa el qué, mi puerta se le cierra para siempre y doy por sentado que la de usted se le abre de par en par. ¿Y usted, señorita, tiene algo que agregar? Realmente, señorita Trotwood, contestó la hermana de mi padrastro, todo cuanto pudiera decir lo ha expuesto tan admirablemente mi hermano, y todos los hechos que yo pudiera alegar han sido explicados por él con claridad, y no me resta más que dar a usted las gracias por su cortesía, mejor dicho, por su excesiva cortesía. ¿Y qué dice el niño?, me preguntó la tía. David, ¿estás dispuesto a marcharte? No, no, exclamé. Por Dios, querida tía, no me deje marchar.
Y entonces conté que los hermanos Murdstone me habían aborrecido siempre, que nunca se portaron bien conmigo, que sabía que habían hecho muy desgraciada a mi madre, que me quería mucho por mi causa, como podía atestiguar la Peggotty, y que ningún muchacho a mi edad había sufrido tanto como yo. Supliqué y conjuré a mi tía, no recuerdo en qué términos, pero sí puedo decir que lo hice presa de viva emoción, a que me protegiese y me defendiese por cariño a la memoria de mi padre. Ricardo, preguntó mi tía a su oráculo, ¿qué crees que debo hacer de este muchacho? El señor Babley reflexionó, dudó un poco, pensó más y por fin dijo triunfalmente, disponga usted que le tomen medida inmediatamente de un traje completo. Ricardo, dijo mi tía con gran alborozo, permítame que te estreche la mano. Tu buen sentido en todos los asuntos es de un valor inapreciable. Y estrechando cordialmente la mano del señor Babley, me atrajo hacia sí mientras decía el señor Murdstone. Puede usted marcharse como y cuando le plazca. Yo me quedo con este niño. Quiero intentar la aventura. Si es tan perverso como usted dice, siempre tengo el fácil recurso de hacer por él lo que usted hizo, pero conste que no creo ni una palabra de lo que usted me ha dicho. Señorita Trotwood, contestó el señor Murdstone, encogiéndose de hombros y poniéndose en pie. Si fuese usted un hombre... Ridiculeces, dijo mi tía, no me diga tonterías. ¡Qué cortesía tan exquisita! Exclamó la señorita Murdstone levantándose. Es verdaderamente admirable. ¿Cree usted, prosiguió mi tía sin dar oídos a lo que decía la hermana y dirigiéndose al hermano con supremo desdén, ¿cree usted que no sé la vida que ha tenido que soportar a su lado aquella pobre y mal aconsejada niña que le tomó por segundo protector? ¿Cree usted que ignoro lo nefasto que fue para aquella angelical criatura el día en que le vio por primera vez, sonriente y fingiendo timideces, como si fuese incapaz de tener voluntad propia? Nunca oí semejante facilidad de palabra, observó la señorita Murdstone. ¿Cree usted que no le conozco a fondo? Prosiguió mi tía, ahora que le he visto y oído, lo cual, francamente lo confieso, no ha sido ningún placer para mí. Ah, seguramente no había nadie en el mundo tan cariñoso y tan sumiso como el señor Murdstone en aquel tiempo. Cómo escondía las uñas, cómo adoraba a la pobre cordera. Y para su hijo, cómo quería al niño, era una verdadera pasión. Sería siempre para él un segundo padre, juntos los tres vivirían eternamente en un paraíso lleno de rosas. ¿No eran estas sus promesas, caballero? Me parece que se reconocerá usted en este retrato. No he conocido jamás a una mujer semejante, exclamó la señorita Murdstone. Y cuando usted estuvo seguro de su triunfo, cuando fue suya aquella pobre insensata, Dios me perdone si llamo así a una criatura que estará ahora allá donde es seguro que no irá usted a juntarse con ella, no contento con el mal que a ella y a los suyos había usted hecho, se creyó en el derecho de comenzar su educación, ¿no es así? Como a pájaro cazado en la red quiso usted enseñar a cantar su música vulgar y prosaica. Y para que olvidara su vida pasada, la encerró usted en estrecha jaula. ¿Esto es demencia o embriaguez?, dijo la señorita Murdstone. Sospecho que más bien es una borrachera. Sí, señor Murdstone, usted fue el tirano de aquella muchacha sencilla y cándida. Usted despedazó su corazón, continuó mi tía. Y era un corazón tierno, lo sé, como lo sabía muchos años antes de que usted la conociese y pudiese abusar de su debilidad para asestarle los golpes que la han matado. Esta es la verdad, señor, y se lo digo a usted y a sus cómplices. Permítame que la pregunte, señorita Trotwood, intervino de nuevo la Murdstone. ¿A qué personas incluye usted en la denominación de cómplices de mi hermano, valiéndose de una expresión a que no estoy acostumbrada? Mi tía Isabel, persistiendo en su inquebrantable sordera, reanudó su discurso. Era fácil de predecir muchos años antes de que usted la viese, era fácil de predecir que aquella pobre niña volvería a casarse un día u otro.
pero nunca creí que eligiera tan mal. Adiviné que no tardaría en casarse de nuevo la noche en que vino al mundo este pobre muchacho, este pobre niño al que debió usted proteger y a quien ha atormentado tan cruelmente. No necesita usted estremecerse, continuó mi tía. No tengo necesidad de ello para saber la verdad. El señor Murdstone durante toda esta diatriba había permanecido en pie cerca de la puerta, mirándola fijamente con la sonrisa en los labios, pero con las espesas cejas fruncidas. Al oír las últimas palabras de mi tía, sin dejar de sonreír, había palidecido de repente y me pareció que respiraba como hombre que ha perdido el aliento en una larga carrera. Adiós, señor, continuó volviéndose bruscamente hacia la hermana. Si la vuelvo a ver pasar con un asno por mi pradera, tan cierto como que lleva usted ahora la cabeza sobre los hombros, que le arrancaré el sombrero y lo patearé además. Solo un pintor de extraordinario talento hubiera sido capaz de reproducir la actitud majestuosa de mi tía al proferir tan inesperada amenaza y la cara de asombro de la señorita Murdstone al oírla. Pero como el gesto no era menos elocuente que las palabras, la señorita optó por no contestar y tomando discretamente el brazo de su hermano, salieron ambos de la casa con la cabeza aparatosamente erguida. Mi tía, siempre en la ventana, les vio alejarse, dispuesta sin duda alguna a poner en práctica su amenaza en el caso de que reaparecieran con un asno. Como los hermanos Murdstone no hicieron ninguna tentativa para responder al desafío, se fue dulcificando poco a poco el rostro de mi tía, tanto que me atreví a saltar a su cuello, besándola y abrazándola de todo corazón. Estreché enseguida la mano de Ricardo, quien repitió varias veces seguidas esta ceremonia, saludando el feliz término del enojoso asunto con sonoras carcajadas repetidas cada 5 minutos. Desde este momento, amigo Ricardo, serás, juntamente conmigo, el tutor de este niño, dijo mi tía. Me alegro muchísimo, contestó el señor Babley, de ser el tutor del hijo de David. Muy bien, queda así convenido, exclamó mi tía. He pensado, Ricardo, que yo podría llamar Trotwood a este muchacho. Cierto, me parece muy bien que le llame Trotwood, contestó el señor Babley. Trotwood, hijo de David Copperfield. Trotwood Copperfield, habrás querido decir. Sí, eso quise decir, confirmó Ricardo. Tan contenta estaba mi tía de su idea que ella misma estuvo marcando con tinta indeleble estas iniciales en las camisas que aquel mismo día me compraron hechas, antes de dejármelas poner. Se acordó también que pusieran la misma marca en el resto de mi equipo que me encargaron sin pérdida de tiempo. Y aquí como dio principio una vida completamente nueva para mí, en la que entraba hasta con nombre nuevo. Desvanecidas mis incertidumbres, me pareció por algunos días que todo aquello era un sueño. Poco me inquietaba tener por tutores 2 personas tan raras como mi tía y Ricardo, ni eran gran preocupación para mí definir con precisión mi propio estado. Un solo pensamiento se destacaba con claridad en mi mente, el de que mi vida infantil pasada en Blunderstone se alejaba cada vez más, pareciendo flotar en la vaguedad de una distancia infinita, y el de que se había corrido una cortina sobre la época que pasé en la casa Murdstone y Grimby. Nadie desde entonces alzó este piadoso velo. Solo yo lo he descorrido un momento con mano torpe y temblorosa al hacer este relato, y lo he dejado caer con alegría. El recuerdo de este episodio de mi vida está impregnado de tanta amargura que no he tenido jamás el valor de computar el tiempo que duró mi suplicio. ¿Fue un año? ¿Fue más? ¿Fue menos? No lo sé. Lo único cierto es que existió esa época de mi vida que ya pasó y que acabo de hablar de ella para no volver a nombrarla jamás.